¿Qué tuls? ¿Cómo están? Esto es Ojo con los Medios por el Avi Ayala. Por si te había quedado alguna duda, somos Mariano Vázquez, Lord Juan Antonio Ortiz Cervantes y Andrés Salari para servirles a este lado de su caja boba o de su... ¿Cómo se llaman las pantallas esas de ahora? Plana. Las que están Plasma. Plasma, eso. Las que están acá atrás. La Neurona 47 hasta ahora ya me falla bastante. Empezamos con H desde Argentina. Su ópera prima en... ¿Cómo se dice en la música la ópera prima? ¿Eso? ¿Igual? Pues, claro. Ve que me falla la 48 ahí. Sí, de Martín Boyanowski, que es colega nuestro, periodista del... Cristiano Martín. ¿Eh? Cristiano Martín. Cristian, ¿qué dije? ¿Martín? Martín. Sí, chúpelo. Este le falla la 52. Porque ajustaremos por Cristian ahí. Boyanowski, me corrijo, estudiamos juntos, periodista del recuperado diario Tiempo Argentino en la sección Internacionales, además autor de libros sobre la política argentina, la generación de los 70, los Kirchner, muy completo, y ahora también se ha lanzado a su beta artística a la música, así que le deseamos muchísimo éxito desde acá de Bolivia. Podemos hacer un disco también, o también te lo pueden censurar. Pero primero hay que ser talentoso, por lo menos. No necesariamente. ¿Usted toca algo? ¿Por qué no reversiona el disco de Guillermo Vilas? Hay un disco que voy a presentar de manera exclusiva, seguramente acá. En Herbol. En Herbol, no quieren nada. No. Yo creo que le puede gustar mucho Las Mañanas del Cura Pérez, algún disco suyo. Del Hombre Invisible, póngalo. Con eso Lo voy a traer acá, che, lo tenemos que presentar acá, no le vamos a dar las primicias a la competencia. Ya no puedo hablar hoy, estoy agotado. Bueno, empezamos a hablar de información pura y dura luego de esta pequeña digresión que siempre nos tomamos aquí en Ojo con los Medios para bajarle un poco el tono a la tan cruda y dura realidad de la política internacional, porque si no, nos morimos acá de este lado y usted del otro. Saludamos a los compañeros y compañeras del Alto Comisionado de Naciones Unidas que nos sintonizan, a todo el cuerpo diplomático, que también son muchos que nos ven. Un abrazo para todas y todos. A la gente de la Avenida Arce, un saludito. A nuestros amigos de la Avenida Arce, a Peter Brannan, a la misión militar Gringolandis, a la CIA, a la oficina de la CIA ahí. Un abrazo, sé que son fanáticos nuestros. A la gente del MAS también, que nos miran, el oficialismo, a la oposición, que también disfruta de Ojo con los Medios, al cuidador de autos, que está ahí en la cortadita cerca de la 20 de octubre, que también hoy nos saludamos. Un abrazo grande, que siempre nos ve ahí por la señal abierta. Mucha gente nos sintoniza y no tiene cable. A todos menos a nuestro camarógrafo Maduro, que es un inmamable. Realmente es insoportable este tipo. No logramos hacer la bomba esa con la que lo tenemos que mandar a Marte. Que nos ayude la NASA, la CIA que nos ve, que nos mande alguna de esas cosas que te mandan. Perdonen mi... No, hay que cambiar de horario, ¿no? Este horario, hoy está eclipsando las neuronas de los conductores de este programa. Disculpen el lenguaje básico de hoy. Ajusten de neuronas, entonces. Bueno, listo. Pasamos ahora sí. Tenemos que hacer algún break para ponernos serios. Sí. Dame un corte, por favor, porque tenemos que tocar un tema muy serio que tiene que ver con Venezuela y otra vez el manejo mediático. Una cosa tremenda esta batalla mediática que lleva además a posiciones ultra polarizadas, ¿no? Uno, la dictadura de Maduro, terrible, genocida, y los otros, la defensa de la revolución bolivariana a toda costa. No se puede, claro, cuando hay una guerra, como se dice siempre, la primera víctima es la verdad. De eso charlamos a la vuelta, dale. Acá estamos de vuelta y ahora sí nos ponemos serios. Poneme, Will, el titular de Infobae, periódico conservador de la Argentina. Así asesinó la dictadura de Nicolás Maduro
a Neomar Lander, titular que repite la matriz de opinión de tantos otros, pero bueno, Infobae también está caracterizado por tener una línea de derecha dura, ¿no? No, y además Infobae tiene sus sucursales en otros países, con lo cual usted no es un periódico que solo titula en la Argentina. Vamos a ver una nota de BTV sin hacer comentarios previos, ¿no? Sí, porque nos interesa mostrar el titular que vimos recién justamente por la matriz de la prensa privada y opositora en general al gobierno de Nicolás Maduro y cómo uniforma cada una de las muertes, ¿no? Comunicación cartelizada, dale. Pero había efectivos de la PNV claro, en el lugar. Pudiésemos presumir que fue parte de la refriega, fue parte de la refriega, pana. Además el chamo estaba adelante y lo que tenía perforado era el pecho. Y eso no ocurre lateral ni ocurre de atrás, eso ocurre de los que están enfrente, pana. Acto seguido de este hecho, los tribunales mediáticos y los tribunales del 2.0 sentenciaban con las mentiras, pretendiendo imponer la manipulación y el odio. Y uno de los voceros que protagonizó esta repudiable manipulación se trata del diputado de la derecha venezolana Miguel Pizarro, quien se encontraba cerca del sitio de los sucesos. Se trata de un dirigente que ha estado ahí actuando a la sombra de la impunidad por su condición de diputado. Y hay que recordarle a toda Venezuela y al mundo entero que impunidad no es inmunidad. Y ellos han sido los responsables directos del llamado a la violencia, a la muerte y al odio. Bueno, sobre este joven apareció una foto con un impacto tremendo en el pecho, y todo el mundo dijo, como vimos muy rápidamente, que se trataba de un disparo de una bomba lacrimógena, de una bomba de gas lacrimógeno, cosa que desde el primer momento a mí me generó mucha duda, porque a menos que se los dispare igual, ¿no? Desde al lado, las bombas de gas lacrimógeno son unos proyectiles que es muy lentos, no tienen ese poder de destrucción sobre el ser humano. Además que las bombas lacrimógenas son tubos que son lanzados, que pueden impactar, pero no causar la herida que se presentaba en los medios, y ahí planteaba también una duda. Y el tema mediático, y como lo hemos visto, era recalcar la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, en los tweets, en los titulares, y básicamente crear esa zozobra. Lo cierto es que en definitiva, y como veíamos en parte de ese videíto, lamentablemente este joven menor de edad, inclusive, un chico, un adolescente, estaba en las manifestaciones con un arma casera, una especie de bazooka. Un mortero, sí, un mortero. Tenía también como una especie de chaleco de fabricación casera, también un guante en la mano, y como un casco, y tenía también una consigna. También nos tenemos que preguntar, digamos, ¿qué lleva a tantos jovencitos y adolescentes a plantear, digamos, una batalla frontal contra las fuerzas de seguridad, una presencia tan masiva en las calles en contra del gobierno de Nicolás Maduro? Creo que eso también es un análisis que se tiene que hacer, y que tiene que llamar la atención de
las organizaciones chavistas, de sus bases, de sus dirigentes, sobre por qué pueden estar en esa posición política e ideológica esos jóvenes, más allá de manipulaciones. Me parece que es necesario analizarlo, son demasiadas las muertes, y al margen de responsabilidades que se le puedan achacar a la oposición política, a la violencia, a la exacerbación que generan los medios de comunicación, son demasiadas las muertes y es necesario sentarse a dialogar y a resolver esta situación que parece que se está saliendo de cauce. Y el tema terrible, es lamentable que estos medios de comunicación también utilicen todo el tiempo políticamente estos temas, ¿no? Y no haya un mínimo, no puede encontrarse un espacio de honestidad intelectual en estos grandes medios de comunicación. Ya van varios muertos por manipular armamentos caseros. Lo cual es lógico, además, ¿no? En términos digamos, es lo mismo que alguien que no sabe y realiza una conexión de gas en su casa. Es muy probable que la haga mal y que eso pueda... Bueno, en este caso es lo mismo. Vamos a ver un reporte adicional venezolano de televisión, perdón, la televisión estatal de Venezuela. Aquí están los resultados que dan cuenta de la presencia de pólvora propia de artefactos artesanales conocidos como morteros y que corrobora la explosión de un mortero manipulado por este joven venezolano. No, fíjense que él horas antes cargaba como una suerte de peto o protector un guante en la mano derecha, y esto es un elemento importante para el análisis científico del suceso. El peto o protector tenía algún tipo de escritura. Luego, ya en las adyacencias del sitio donde ocurre la muerte, ya estaba sin el peto. Luego de que haber sido auxiliado el joven del sitio donde le explotó el artefacto eléctrico, fue manipulada la escena y se pretendió colocarle al lado un peto muy parecido al que él usaba, pero con el detalle de que no tenía las letras. Y también quien pretendió manipular para generar la duda y luego tratar de apuntar o tratar de responsabilizar al gobierno respecto a esta lamentable muerte provocada por la explosión y la manipulación de un artefacto explosivo tipo mortero, si él hubiese portado a la hora del accidente la sangre que quedó impregnada en el pavimento, se hubiese impregnada en el peto o en el protector que él portaba. El guante siempre lo tuvo en la mano derecha. Fíjense, en el momento que lo auxilian, se ve perfectamente que el joven no tenía este peto o protector, ¿no? Y luego aparece al lado, en una imagen editada, un peto similar, visual, ¿no? Desde el aire, ¿no? Superior. Aquí está la avenida Francisco de Miranda y esta es la entrada hacia la avenida Libertador. Aquí se encontraba, cerca de un kiosco, el piquete de la Policía Nacional Bolivariana y aquí está la víctima. Desde el punto donde estaba el piquete de la policía hasta donde está el cuerpo sin vida de este joven, hay 67,2 metros de distancia. Y además hay una calle, ahora es la calle de entrada hacia la avenida Libertador, ¿no? Tiene 3,70 metros de cota con respecto a la avenida Francisco de Miranda. Es decir, que nunca el disparador, la hipótesis de una bomba lacrimógena es falsa, porque nunca hubo línea directa de disparo entre el piquete de la policía y el joven, o el cuerpo sin vida del joven Neomar Lander. Muy bien, seguimos ahora con el programa de Diosdado Cabello, también de la televisión estatal de Venezuela. Vamos. Pizarro, tú estás invitando más niños para que sigan muriendo. No te basta con ese, Pizarro.
Tú vas a utilizar la muerte de un niño para decir que no nos rindamos, que sigamos adelante. No te basta con esa muerte que tú estabas al lado ahí. No te basta, en verdad, ¿vale? ¿Cuál es el arrepentimiento entonces? No, yo no creo en eso entonces. Sigamos. Mira ese carajito que había abajo, ¿qué está haciendo? Mira ese carajito que había abajo, ¿qué está haciendo? Bueno, terribles imágenes, todo muy lamentable. Pasamos a declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, desde Venezuela, quien pide la nulidad de la constituyente convocada por el Poder Ejecutivo. Adelante. Al Tribunal Supremo de Justicia a intentar un recurso contra la constituyente. Yo les voy a decir cómo se llama el recurso porque jurídicamente es muy largo. Recurso contencioso electoral de nulidad conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada de suspensión de todos los efectos de la constituyente. Ese es el nombre jurídico. Pero que es un recurso contra la constituyente. ¿Qué estoy pidiendo a la sala electoral ahora? Que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales, especialmente porque es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una constituyente, a una Asamblea Nacional Constituyente. Bien, eso es lo que está haciendo la Fiscalía, pero las comunas allá en Venezuela se preparan para la Asamblea Constituyente. La nota de Hispan TV. El presidente Nicolás Maduro no da marcha atrás con la Asamblea Nacional Constituyente que la oposición rechaza en las calles, en manifestaciones cada vez más violentas, que en Caracas tienen como escenario el este de la ciudad, mientras en el oeste popular otros se preparan para la constituyente, que comenzaría a sesionar en agosto. En esta asamblea, integrantes de la comuna socialista El Panal debatieron la situación actual en el país. No vamos a entrompar, ya que no vamos a insurreccionar, ellos no volverán. Aquí que cada quien se defina. Aquí cada quien que se defina, porque aquí vamos a dar la vida por el proyecto de Hugo Rafael Chávez Frías. Y esto lo vamos a defender con lo que tengamos que defenderlo. Vamos a defender nuestro territorio, nuestra comuna y que no se equivoquen. Discursos encendidos y derecho de palabra que se extendió hasta bien tarde. Aquí se avaló la Asamblea Nacional Constituyente y se indicó que llegarán a esta con representantes de base. Nosotros tenemos que con la Constitución, con una nueva constituyente, blindar
todo lo que son los beneficios y todo lo que hemos logrado en estos años de lucha. Nosotros lo que tenemos son 18 años de lucha. Nos falta, sí nos falta mucho. Conciencia, tenemos que avanzar en la conciencia, pero hemos avanzado tanto que el pueblo que se ha visto atacado, que se ha visto secuestrado, que se ha visto humillado, se mantiene todavía ganado al proceso revolucionario. Nosotros no vamos a regresar atrás. De los más de 500 asambleístas, 168 serán electos por sectores productivos y sociales. Las comunas, como esta, tendrán su representación. Aquí ya decidieron a quién acompañarán. Nosotros en este momento tenemos una arremetida imperial y sabemos que vienen por nuestro petróleo. Sabemos que vienen es por el saqueo de nuestros recursos naturales. Y nosotros, bueno, como movimiento popular, como comuna, como sujetos políticos, porque tenemos voz, Chávez nos dio voz. No es que ahora los constituyentistas van a ser los abogados constitucionales nada más. Esta es apenas una primera asamblea de varias que se realizarán en las próximas semanas aquí en el centro del oeste popular de Caracas, en la zona popular del 23 de enero, para preparar la participación de las comunas en la Asamblea Nacional Constituyente. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Bien, vamos a hacer una pequeña pausita y en unos minutitos nomás, quédate y regresamos para hacer el último bloque. Vamos a tener bastante tiempito para poner más información a tu disposición acá en Ojo con los Medios. Bueno, descomprimimos un ratingo la cosa con nuestro espacio Ojo con Lor. Así es, hoy vamos a hablar a propósito de esta semana que se recuerda el Día del Medio Ambiente, el tema de cuidar a la tierra, el tema de, como ustedes saben, de reciclar. En Paraguay hay un grupo de jovencitos que hicieron unos instrumentos reciclados. Hacen arte con la basura. A ver, acá. Basta verlo unos segundos, este no es un violín común. Está hecho con materiales de desecho y reciclaje, al igual que todos los instrumentos de esta orquesta de niños y jóvenes paraguayos que se preparan para su primer concierto en España. La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura está compuesta por una veintena de chicas y chicos procedentes de un barrio periférico de Asunción. Los pobladores de la zona viven únicamente de la recolección de basura, y el técnico ambiental Fabio Chávez vio en ello una oportunidad. Hizo emerger notas musicales de cañerías viejas, monedas oxidadas o candados, y su programa de reciclaje se convirtió en una orquesta. Los músicos ya se encuentran en Madrid. La reina Sofía, quien asistirá al concierto, les visitó mientras realizaban un taller para mostrar la mágica transformación de los instrumentos. Y no son novatos, vienen de una gira por Estados Unidos, Noruega y Japón. Y bueno, estos muchachitos prácticamente lograron hacer una gira y triunfan en Holanda. Veamos esta nota.
Y bueno, particularmente es asombroso cómo hacen música. Escuchábamos la interpretación de esta orquesta, el himno a la alegría, la novena sinfonía de Beethoven, sinfonía que Beethoven a propósito estaba completamente sordo al crearla. Uno escuchaba la ovación que recibía de la gente cuando fue estrenada, y los muchachos logran hacerlo todo con instrumentos reciclados. Qué bárbaro, imagínese usted crear una canción o una sinfonía y que 150, 200 años después todavía sea interpretada. Me pasa también con los cantantes de rock que crearon una canción hace 30 o 40 años y hoy ves a un joven escuchándola y decís, impresionante. Eso se llama un clásico. Un clásico, los clásicos nunca pasan de moda, decía una querida amiga. El que sí va a pasar de moda y muy pronto es Michel Temer, reporte de la agencia Andes, presidente ilegítimo de Brasil. El juicio que puede anular el mandato del presidente brasileño Michel Temer entró este jueves en su tercer día con la expectativa de que los jueces empiecen a emitir sus votos, aunque el proceso pueda alargarse varios días más o suspenderse a pedido de cualquiera de ellos. El proceso, suspendido en abril de este año y retomado el martes, intenta establecer si hubo financiación ilegal y otras irregularidades en la campaña que compartieron Dilma Rousseff y Temer. La primera de las audiencias fue dedicada a escuchar el alegato de acusación y el descargo de las defensas que Rousseff y Temer, hoy completamente enemistados, ejercen por separado. La acusación fue contundente y afirmó que existen incontables elementos y testimonios que desde su punto de vista prueban que la campaña de ambos constituyó un innegable abuso de poder. Así lo indicó el abogado Flavio Enríquez Costa. En nombre de Rousseff, el abogado Flavio Caetano sostuvo que los cargos se basan en falsos testimonios y pruebas inválidas y exigió la nulidad del proceso, un punto en el que coinciden la defensa de Temer, quien sería el gran beneficiado de ello, pues salvaría el mandato que heredó de la ahora exmandataria. Si en el juicio se destituye a Temer, el Congreso debería elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días para completar el mandato hasta fines de 2018. Mientras tanto, ¿qué dice el expresidente Luis Inácio Lula da Silva? Hubo Congreso del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo, se eligieron nueva presidencia, nuevas autoridades y obviamente el discurso más esperado, el de Luis Inácio Lula da Silva, que encabeza todas las encuestas en el Brasil en primera vuelta y en segunda vuelta también le ganaría casi todos los candidatos y estaría en un empate técnico con su exministra Marina Silva. Vamos a ver la recomendación que le hizo Lula a sus correligionarios. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva pidió a la izquierda que se prepare para volver al poder. Tenemos la seguridad de que si la izquierda va a la disputa con un programa bien preparado, vamos a volver a gobernar este país en 2018. Lula, que enfrenta 5 juicios por corrupción, es la principal apuesta para 2018 en el Partido de los Trabajadores, que comenzó el jueves su congreso en medio de las investigaciones de desvíos multimillonarios de la estatal Petrobras. Yo ya probé mi inocencia. Ahora ellos tienen que probar mi culpa. La cita partidaria coincide con la crisis que golpea al presidente conservador Michel Temer y estuvo marcada por un pedido de elecciones directas y pocas autocríticas. Un estudio publicado en abril por Datafolha mostró que 3 de cada 10 brasileños votarían por él en una primera vuelta y que solo 2 candidatos podrían superarlo con poco margen en la segunda. Pero el sondeo también reveló que es una de las figuras con mayor índice de rechazo, producto de la fuerte división que vive el país. Bueno, y la imagen de Temer, tanto que se habla de la imagen de Evo Morales estos días, ¿cómo está la imagen de Temer? Creo que me parece que con los últimos audios mostrando como mínimo su posición pasiva, su complicidad pasiva con actos de corrupción,
Vamos a ver lo que piensa la gente justamente de Temer en relación a su gobierno, en relación al juicio político, en relación a sus escuchas. Realmente es insólito que pueda mantenerse aún en el poder con estos numeritos. 85% de los brasileños desean que Michel Temer sea juzgado por el TSE, quien analizará este martes el uso de dinero ilícito para financiar la campaña electoral en el 2014. 89% piden elecciones directas para sustituir al presidente de facto. El 75% de los brasileños evalúan negativamente el desempeño de Temer como presidente. El 73% cree que Brasil va a empeorar con Temer. Igualmente, los brasileños se muestran pesimistas ante el futuro. El 62% de los encuestados cree que el costo de la vida va a aumentar y el 68% espera más aumento del desempleo en los próximos meses. Bueno, dice la diputada Pierola también que el 80% de los bolivianos rechaza al dictador comunista Evo Morales. ¿El 80%? A mí no me preguntó. Dictador comunista. A mí no me ha preguntado. por lo pronto. Yo le digo, no miren mucho el tuit de la diputada Norma Pierola, puede generar daños severos permanentes. Puede generar patologías impensadas. De onda lo dice, ¿no? Sí, de onda. Un abrazo a nuestra querida amiga Norma Pierola. Esperemos que pronto pueda obtener un nuevo pasaje para visitar los United States, financiada por el IRI o la NED, para visitar a Raúl Peñaranda, que está ya haciendo un curso para volver a instigar al odio aquí en Bolivia, tal como lo hizo en la última campaña. Adelante, todo esto en el marco de la buena onda, por supuesto. Bueno, esas encuestas que escuchábamos y veíamos hace poquito, habla también un poco de lo que es la visión que se tiene en Brasil, y es que en Brasil hay 14 millones de desocupados. Se dispara el desempleo en Brasil. 14.048.000 personas están desempleadas actualmente en Brasil, lo que representa 13,6% de la población apta para trabajar, 23,1% superior al último trimestre del gobierno de Dilma Rousseff. Jussara, que sustenta a sus hijos y nietos con su trabajo, busca empleo hace 3 meses. Está muy difícil encontrar empleo para los jóvenes, cuanto más para mí que tengo 59 años. Es más difícil aún, a pesar de tener experiencia, tener todo, pero no es suficiente. No hay ofertas de trabajo, no hay trabajo. Pese a los números oficiales, el discurso del gobierno es de que la economía está recuperándose de la crisis y que es necesario hacer la reforma laboral y en el sistema de jubilaciones para generar nuevos empleos. A pesar del gobierno afirmar que está mejorando la economía, nosotros no conseguimos visualizar esto. ¿Por qué? Porque si esta reforma laboral es aprobada, estas personas van a pasar a la informalidad. Entonces, nosotros vamos a retroceder. Informalidad que se percibe en las calles y en los números. En un año de gobierno Temer, más de 1 millón de personas han perdido el empleo formal. Sin encontrar empleo, Marcos Barbosa, de 37 años, y sus amigos viven de lo que ganan tocando samba por las calles de Río de Janeiro, trabajo que sustenta a sus familias, pero que no les garantiza ningún derecho laboral. Estamos viviendo de la música, ya que el desempleo está muy elevado para todos, de una forma general. Últimamente las empresas no están contratando, están despidiendo. Para el Departamento Sindical de Estadística, DIEESE, las políticas implementadas por Michel Temer no solucionarán los elevados índices de desempleo en Brasil. Esta reforma laboral viene junto a la tercerización para precarizar el empleo mucho más que para solucionar un problema de desempleo, que es solucionado con una política económica fuerte, con inversiones productivas, con el fortalecimiento industrial del país y no con el cambio de las reglas. Desde que Michel Temer llegó a la presidencia de la República por medio de un golpe de Estado hace un año, ya son 2,6 millones de nuevos desempleados en Brasil. Mientras tanto, la población exige más que un cambio de gobierno, un nuevo modelo de economía que garantice los derechos de los trabajadores. Desde Río de Janeiro, André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil.
Importante ver y escuchar siempre aquí a la expresidenta Dilma Rousseff. Adelante. La presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, calificó el golpe parlamentario en su país como el acto más vergonzoso, perverso y absurdo golpe político, económico y social que se pudo haber dado. Es un golpe fraudulento y tuvo como razón estratégica meter a Brasil económica, política y geopolíticamente en el neoliberalismo, enfatizó Rousseff durante una conferencia en la apertura del Salón del Libro Político en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Con respecto a la enmienda constitucional que congela los gastos primarios en salud y la educación durante 20 años, Rousseff manifestó: criminalizaron los gastos sociales, dijeron que gastamos muchísimo. Si gastamos en transferencias sociales para políticas en materia de educación y salud, pero el trasfondo de nuestro proyecto era la salvación de Brasil, de las garras de la política neoliberal que excluye a la población de toda decisión del Estado. La exmandataria explicó también que fue necesario para gestar el golpe que más personas estuvieran involucradas, no solamente los partidos políticos de derecha. Rousseff aseguró que el golpe parlamentario que la removió del cargo y puso al presidente de facto Michel Temer fue un fraude basado en incorrecciones presupuestarias de mi gobierno, pero fueron incorrecciones que hubo en otros gobiernos. Por último, resaltó la necesidad de que Brasil se celebren elecciones directas para restablecer las condiciones de estabilidad y legitimidad que pueden permitir que Brasil vuelva a crecer y andar por el camino que genera empleos y poder enfrentar la lógica del privilegio. Sigue y seguirá entonces la batalla geopolítica en nuestra América Latina y más fuerte y duramente tal vez en nuestra Suramérica, hoy con el epicentro principal en Venezuela, pero con focos importantes también. Tuvimos este año las elecciones en Ecuador, la situación en Brasil ya la vemos, Argentina tiene elecciones este año y también hay mucha disputa. Chile también. Chile tiene elecciones, hay muchos candidatos. México tuvo elecciones estaduales, en la cual se ha denunciado fraude en el Estado de México, el más importante, donde ganó por poco margen el PRI a la candidata de Morena. Y bueno, también tendrá elecciones en el año que viene y bueno, veremos a ver si esta crisis institucional que vive México con un presidente muy cuestionado implica también una ruptura con el modelo corporativo del PRI o no. Bolivia también, todavía no están cerca las elecciones, pero en cualquier rato ya... la campaña es como... La sensación de campaña es casi permanente. Claro, estamos a 2 años de las elecciones. Y viene con poquito, comentarios como la compañera Norma Pierola, las redes sociales que nuevamente están por ahí apareciendo y manipulando la información. Siempre campaña estamos. Sí, señor. Bueno, muy bien. Salimos un ratito de la política, ¿le parece? Porque yo también, Lora Anthony, no me voy a quedar corto ante sus provocadores videos y su sección Ojo con Lora Anthony. Y también traigo mis videos, que todavía no tienen... Ojo con Andrés. No tienen su cortinita, pero en cualquier rato me animo. Adelante. Se metió, no, el oso no es que se alquiló. No. Este oso está como nosotros, que no tocamos nada. Imagínate entrar en tu casa ahí en Bajo Sehuencoma y te encontrás un jucumari. El oso tocándote el piano, sí, como muy pancho. Tengo ganas de ir a buscar un jucumare, che. Un jucumari. Difícil de encontrar, ¿no? Sí, un poquito complicado. El oso andino que anda por valles y selvas. Con lentes dice que es. La otra vez le agarraron uno ahí en las valles de Cochabamba y lo atacaron. Sí. Bueno, los campesinos lo atacan porque se come a los animales y bueno, y eso es el patrimonio, claro, de la gente del campo. Por lo mismo, en general se matan a los pumas en toda la Patagonia Argentina porque se morfan a las ovejas y es el sustento de los campesinos allí también. Bueno,
Me voy a Bogotá, doctor. Le paso la pelota. Bueno, vamos a saltear la primera notita, vamos a la segunda por el tiempo, así lo vemos 18, porque esta semana se cumplieron 50... Mire, yo le pedí la 17 y usted... ¿Quiere la 17? La 18. No, pero la 18... Pase la 18, pásela más, pase. Por favor. Yo para molestarlo. Bueno. No se me ofenda. No hay problema. Adelante. Esta semana se cumplen 50 años de la publicación de 100 años de soledad, el libro emblemático de Gabriel García Márquez, que le valió posteriormente el Premio Nobel de Literatura. Hicimos este rescate de un archivo del año 2002 que cuenta las condiciones en las cuales creó esa obra maestra de la literatura latinoamericana y mundial. Primera edición en Argentina, a propósito. Le voy a decir quién de era... De hecho, lo mandó a Buenos Aires, digamos, él lo escribe y la editorial que se lo publica es en Buenos Aires. ¿Quién era, le voy a decir, el editor de Gabriel García Márquez? No era argentino. ¿No era argentino? No era. ¿Era? Era cubano. Por favor. No, usted. Fidel Castro Ruz era el editor, según el mismo Gabo, era un excelente editor y le llevaba sus textos antes de publicarlos para que Fidel haga sus aportes intelectuales. Eso fue a partir de Relato de un náufrago, que fue un libro que primero salió en capítulos en la prensa colombiana y que luego se publicó como libro. Y durante muchas ediciones arrastró un error respecto a la cantidad de nudos en los cuales puede andar en el agua un barco militar. Y Fidel Castro le llamó la atención sobre las horas que él decía que podía hacer eso y que un barco destructor no lo puede hacer. Y que dice que él a partir de eso empezó a mandarle sus libros a Fidel porque era un excelente editor y que veía cosas que otro no veía y que además tenía una capacidad muy extraña para los números. Eso decía. Y una frasecita con la que nos quedamos con 100 años de soledad. Dígame. Uno no se muere cuando debe, sino cuando puede. Me quedo pensando en eso mientras vemos la nota. Adelante. Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años. Y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dije, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes tapó y me dijo, papá, palabra, mi palabra. Le dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. Buen cuento, buen cuento. Lindo cuento, sí.
Ese libro, 100 años de soledad, lo leí a los 14 años y me quedó grabado el inicio. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En ese entonces Macondo era apenas una aldea de 20 casas. Bueno, y con ese homenaje al gran Gabriel García Márquez, cerramos la emisión de hoy con la promesa de no dedicarnos más a la política y enfocarnos en temas más trascendentales que nos permitan encontrar algo de armonía en esta madre tierra. Lo invito a usted también, Lord, que es uno de... Muchas gracias. Y bueno, citando también una frasecita que estaba buscando, dice, tratando de que ella lo quisiera, terminó por quererla. Vamos.